un preview, un trailer, como le quieran decir, de lo que vamos a trabajar durante esos 2 días bien intensivos durante el training. Voy a compartir pantalla y les pido que me confirmen cuando se esté viendo. Ya está ok. ¿Ya está ok? Se ve. Lujo, gracias Lucho. Bueno, como les decía, este webinar en realidad es una fusión entre lo que hacemos cotidianamente entre SafeView y Base 4, que somos dos empresas, dos consultoras distintas. Muchos podrían vernos como competencia, pero trabajamos aunadas en temas de resiliencia. ¿Por qué? Porque descubrimos que la resiliencia va mucho más allá de lo que pasa en un SOC, va mucho más allá solamente de las capacidades de respuesta y de cuestiones técnicas, sino que también incluye un montón de decisiones cuando estos incidentes, estos eventos escalan a incidentes y estos incidentes devienen en crisis y empiezan a haber muchas decisiones que no solamente son de los equipos técnicos de TI o de seguridad, sino que son decisiones de negocio que hay que tomar y decisiones que los dueños del negocio las tienen que tomar, pero somos nosotros los que los tenemos que guiar, ¿no? Y hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo legal, con lo reputacional, con tener métrica financiera. Y un poco sobre eso es lo que vamos a trabajar y el temario que prevemos para hoy es un poco darles, contar dónde estamos parados, algunas métricas que entendemos relevantes para por qué esto es importante, por qué las organizaciones tienen que ser resilientes, que hoy parece una palabra medio cliché, como medio como se está usando como holístico. Vieron que le ponen holístico a todo ahora y hablan de resiliencia en todo, pero en realidad es porque la regulación, el mercado, la sociedad y la industria nos están llevando a entender que no, no alcanza con ponerle esfuerzos a protegernos y a evitar, sino que mucho de lo que se nos mide, las terceras partes nos van a medir por nuestra capacidad para reaccionar. Y la resiliencia tiene que ver con eso, ¿no? Partamos de dónde estamos parados, ¿no? Son 3 métricas de un montón más que hay, que después podemos compartir los reportes. Algunas salen por si algunos ya las han leído del reporte de Verizon, del Data Breach Report de este año. Las 3 métricas son actuales de este año. El costo de un data breach promedio para la TAM y la cantidad de empresas promedio, por supuesto, de ese universo de empresas censadas que no tienen planes de contingencia, que no es solamente el plan de respuesta. Hay muchos más, ¿no, Lucho? Sí, correcto. De hecho, vamos a abordar más adelante cómo esos planes se miden, se evalúan y justamente de las dos líneas que hablamos, tanto la medición como la evaluación, se encuentran pequeños issues para corregir. Por eso la importancia justamente de evaluarlos, de medirlos, de probarlos constantemente, de controlarlos y hacerlos madurar en el tiempo, ¿sí? Porque no solamente se va a quedar en un documento, sino que justamente hay que llevarlo al día a día, llevarlo a las operaciones y que cumplan su efecto para los cuales fueron desarrollados o documentados. Absolutamente. Y si me muevo de métrica, hay una que nos revela algo que es medio creepy. Y es, fíjense cuántos minutos y la diferencia que hay, esto en unidad minutos, de lo que es el breakout time. El breakout time se define como la cantidad de tiempo promedio que le lleva a un atacante desde que logra el acceso inicial hasta que puede hacer un movimiento lateral o escalar privilegios hacia otra cuenta, ¿no? En donde hablamos de 48 minutos, es lo que toma promedio, pero el más rápido de los identificados en el último año, 2025, y esta métrica la sacan de el reporte de amenazas de CrowdStrike de este año, es de 52 segundos, ya bajo el minuto inclusive, en el incidente más rápido de escalamiento de privilegios o movimiento lateral. Y las otras métricas ya no son las del criminal, las del atacante, son las nuestras. Y es, fíjense el nivel de inequidad o la brecha que hay entre lo que a ellos les cuesta versus el tiempo promedio, de nuevo en minutos, de la detección o identificación de saber que algo irregular está sucediendo y que ese algo irregular implica un acceso no autorizado, y el de la contención. Si lo paso a días,
está en minutos para que estén en la misma unidad de tiempo, pero si lo paso a días, el MTTI me da alrededor de 60 días, es lo que le toma a una organización, 2 meses, estamos hablando, versus, digo, 60 días versus menos de 60 segundos en el caso más rápido de la primera métrica. Y para contener, para la gestión completa, comillas, de esta crisis, cuando haya escalado a crisis, estamos hablando de por encima de 140 días. Eso no significa que se hayan mitigado todos los impactos devenidos de ese incidente. Sí, de hecho, si lo pensamos de alguna manera y transformamos un poco estos plazos de tiempo, el malo una vez pone un pie dentro de la red requiere de un tiempo de reconocimiento y ese tiempo cada vez se está cortando mucho más por automatizaciones en sus despliegues, por seguir un manual preestablecido donde busca determinadas falencias, desafíos o debilidades, con lo cual hay un malo poniendo un pie dentro de la red que la tiene que conocer primero versus todo lo que ya sabemos nosotros de las propias redes, las operaciones habituales que los equipos de seguridad desarrollan. Y en función de esto, la detección y en consecuencia, una vez se detecta, la contención. Por eso hablábamos anteriormente referidos a los planes, la maduración, los controles, probarlos constantemente y saber que estos planes aplican a la realidad técnica para detectar y para contener. Que hay mucho que trabajar ahí y hay mucho que trabajar, sobre todo cuando se evalúan esos planes, porque tenemos dificultades para llevar adelante la detección y la contención. ¿Y a dónde están esas dificultades? Porque es donde hay que trabajar. Y hablar, y si a estas métricas poco felices les agregamos cuáles son algunos de los desafíos que tenemos, ¿no? Y vamos uno por uno. Y el primero es cuando les podría decir que más o menos del 80% de los gaps de madurez de ciberseguridad que hacemos, en donde, no sé, para los que tengan claro cuáles son las capacidades que propone NIST, la capacidad de gobierno, identificación, protección, detección, respuesta, recuperación, ¿no? En general, la mayoría de los esfuerzos, y con esfuerzos digo tiempo e inversión y recursos, están alocados a las capacidades de protección y de detección. Esto quiere decir que si yo tengo una casa, la gente se enfoca en ponerle rejas y en ponerle una alarma. Lo que no tiene muy claro la mayoría de las organizaciones que relevamos es, ¿y cuando suena la alarma, qué hacemos? ¿Por qué? Porque que yo ponga rejas no significa que nadie se cuela. Que yo ponga medidas no significa que sean suficientes. Porque de hecho, partamos de la base de que son insuficientes. Entonces la pregunta es, ¿y cuando nos pase? ¿Qué hacemos? Y esas son las capacidades que en la mayoría de los casos nos encontramos con que si se quiere que haya algo desarrollado en ese sentido, suele ser el backup, ¿no? El foco suele decir como el low hanging fruit del departamento de TI promedio es, bueno, tenemos backup. ¿Y ese backup cómo está? ¿Y está probado? ¿Funciona? ¿Ya hicimos test? ¿No? Y hay muchas cosas más que dependen de esto. Y ni hablar que si nos vamos a la última versión de NIST que ya propone capacidades de gobierno, el gobierno toma mucha relevancia en la medida en donde tenemos que conformar un comité de crisis. ¿El qué? No solamente el qué, sino el quién. ¿Quién sí, quién no? Porque en general es el equipo técnico el que está detrás del SOC, de ver la correlación de lo que hace el CIEM, ¿no? Ahora, la pregunta es, si determinamos que un evento escala incidente y ese incidente efectivamente deviene en un impacto operativo y escala una crisis, ¿no? Ya no es el equipo técnico el que empieza a tomar decisiones, ya es el Chief Legal Officer, ya es el CEO, ya es el dueño del negocio. Pónganle, digo, si es C-level, no es C-level, depende de si es pyme, corpo, como quiera, ¿no? Y en LinkedIn cada uno se llama como quiera, el responsable de distintos procesos que no tienen que ver con la seguridad, que tiene que ver con el negocio. Porque como para complementarlo, porque esa parte es interesante, donde ya empiezan donde los intereses se cruzan, donde los intereses técnicos se suman con los del negocio, con los de la dirección o hasta inclusive con la presión mediática, que vamos a hablar inclusive de eso. Ahí los tiempos de los técnicos, los tiempos de análisis, los tiempos de, de una respuesta sólida, ahí empiezan a existir determinados problemas donde determinadas áreas fuera de las técnicas se empiezan a exigir también respuesta
decisiones, rápida salida a la producción, rápida recuperación, con lo cual ya se empieza a desvirtuar ese plan que teníamos, ya no lo Si empezamos a tenemos, seguir, si tenemos. si existe, si se prueba, si se mantiene, si se madura. Con lo cual sí me parece interesante esa mirada por el hecho de que ya diversos intereses se cruzan en el incidente, diversas falencias se empiezan a detectar en el incidente, cuando lo que tendríamos que estar haciendo es responderlos, si se quiere, ¿no? Absolutamente. Y de hecho, un poco lo que nosotros siempre tratamos de fomentar, porque no es algo que inventamos, sino que es una realidad, es la ciberseguridad no es un desafío tecnológico, es un desafío de los negocios. Y eso quiere decir que sin gobierno de la seguridad, y eso quiere decir quién es el quién y que eso esté más o menos claro, nada va a avanzar. Ni los planes de cambio cultural, ni la concientización, ni todos los proyectos se van a trabar, nunca va a aparecer el presupuesto. Hay un montón de cosas que tienen que ver con déficits en capacidades de gobierno, ¿no? Y ni hablar que en todo lo que es respuesta y recuperación es mucho más exigente por el corto plazo, la cantidad de decisiones y lo crítica que son esas decisiones que hay que tomar para áreas que no están acostumbradas a gestionar cuestiones vinculadas a la ciberseguridad, ¿no? Y que el desconocimiento quizás de ese componente técnico les nubla un poco el juicio o el criterio para tomar esas decisiones difíciles en donde tenemos que tener interlocutores, ¿no? Que Mm. conecten un poco esas áreas. Y por eso empiezan a aparecer estos desafíos, ¿no? Porque fíjense en el cuadrante inferior derecho, se habla de la cantidad de decisiones críticas en poco tiempo que hay que tomar y que si no se toman las correctas, se profundiza muchísimo el impacto del incidente. Y la resiliencia, que después vamos a ver cuál es la definición técnica o si se quiere formal de resiliencia, no pretende generar organizaciones que eviten incidentes nada más. Pretende generar organizaciones que sean capaces de soportar un incidente y disminuir el impacto que el incidente tenga al final. Y ese impacto va a ser reputacional, va a ser operativo, va a ser financiero, va a ser estratégico de mercado, cómo te posiciona, ¿no? En una industria que hoy todos o la mayoría de acá están haciendo o están recibiendo debida diligencia de seguridad, ¿no? Em, Tenemos otras complejidades vinculadas a las regulaciones. Las regulaciones empiezan a cambiar, gracias a Dios, con un foco más basado en riesgos. Y el foco basado en riesgos significa que empiezan a desaparecer esas viejas leyes de protección de datos personales. La nuestra está muy mayorcita de edad y espero que se reforme a la brevedad. Lo venimos empujando hace tiempo, pero que pedían garantizar seguridad. Y la seguridad siempre fue una crítica mía a nivel legislativo, no se puede garantizar, con lo cual en un análisis ex post, si sufrí un incidente, no garanticé, incumplí, ¿no? Ahora las regulaciones más modernas lo que piden es que las organizaciones implementen los controles que se consideren idóneos, suficientes y posibles para gestionar los riesgos. Pero para gestionar los riesgos tenemos que saber cuáles son, porque no todos los que estamos acá tenemos los mismos, ni son igual de prioritarios. Con lo cual, inclusive, si nosotros vamos a tener que hacer planes, los famosos playbooks, para responder, no respondemos igual a un ransomware que a un empleado al que le roban la computadora en un café o la pierde en un viaje. No respondemos de la misma manera si se nos cae un proveedor crítico, ¿no? Y este dinamismo de las amenazas y los riesgos hace que sean muchos los escenarios que tenemos que tener mapeados y como son demasiados y no nos dan el tiempo y los recursos que son limitados, tenemos que identificar los prioritarios. Con lo cual va a ser muy difícil que nosotros podamos generar organizaciones resilientes si no sabemos de qué nos estamos defendiendo o ante qué deberíamos tener la capacidad de reaccionar. Porque así como Sí, las regulaciones están siendo basadas en riesgo, las organizaciones también deberían serlo. sí, correcto. Y hasta inclusive, Jorge, miremoslo de la siguiente manera, cómo una cosa depende de la otra. Es decir, cómo pensar en un escenario en donde se me compromete determinada parte de la infraestructura que tiene determinados datos, eh, cómo esos datos están viviendo ahí, cómo voy a investigar esa tecnología olvidada, ese shadow IT que siempre existe en algún componente tecnológico. Y lo importante de esto es lo siguiente, referido a los playbooks sobre todo.
A mí me gusta siempre dar el ejemplo, y lo voy a ejemplificar fuera de lo cyber. Imaginemos ese comandante de vuelo, de avión, en una crisis, porque esto es lo que es una crisis que nos lleva a veces a no tener claridad en esa toma de decisión o en ese pensamiento. ¿Qué pasa cuando hay un incidente en un vuelo? Se requiere a un libro de trabajo, se empieza a investigar y decir, ¿qué está pasando con el motor A o con el motor B? A ver, lo que hay que hacer es esto, hay que apretar este botón, hay que apretar este otro, lo hice, no lo hice. Y hablamos de una persona que tiene años de experiencia haciéndolo. ¿Por qué tiene que seguir un libro de trabajo? Porque probablemente su juicio se nuble bajo la presión en la que se encuentra. Ni hablar. No es para nada grato vivir esa experiencia, no quisiera estar ahí. Pero este ejemplo que quiero que traspolemos ahora de nuevo a los cyber es referencia a los playbooks. Esos playbooks tienen que ser utilizables, tienen que ser documentos que nos lleven a ejecutar acciones realmente importantes y sólidas y no estar probando si determinada contención funciona. Ahí viene de la mano un poco lo que vamos a hablar más adelante, donde se nuclean tres aspectos fundamentales: tecnologías, procesos y personas en relación a la preparación previa ante un evento. Gran parte de ese éxito de la preparación también lo vamos a llevar a la respuesta a ese incidente, porque mucho tiene que ver con eso. Sin dudas. Y antes de pasar de slide, me quiero detener en el segundo punto, ¿no? El hecho de la falta de planes, pero en lo que sigue, si ese plan no funciona. Porque ¿qué nos pasa muchas veces en la práctica? Muchísimas empresas están tratando de adecuarse, por ejemplo, a algún marco. Están tratando de certificar ISO, están tratando de certificar PCI, están tratando de demostrar confianza ante terceros que los auditan, que les piden que si no, no puedes crecer, porque no puedes vender, si no pasaste la debida diligencia de una empresa grande, un banco, etcétera, etcétera. Eh, y en esa necesidad y ansiedad por la velocidad, terminan llenándose de documentos que terminan meramente decorativos, pero que nadie salió a probar, ¿no? Y que nadie salió a probar, me refiero a que quizás lo que nos termina pasando es que generamos un hermoso IRP, BCP, DRP, la P que ustedes quieran, con ChatGPT, pero que no aplica a nuestra empresa. Porque ¿qué es lo viable para nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros al escenario que nos puede pasar a nosotros? Y si no lo probamos, no sabemos si nos va a funcionar. O cuál es el tiempo en el que nos podemos recuperar, porque algunas de las cosas que se van a llevar los que participen del workshop es qué métricas tenemos que considerar. ¿Cuánto tiempo me cuesta estar fuera de la operación por minuto? Porque después yo tengo que tomar una decisión de en cuánto tiempo me tengo que recuperar. Y para saber en cuánto, acá tengo a alguien que me está poniendo tics, creo, o tildes en la presentación. Eh, Nos hackearon, Lucho. Eh, pero acá la pregunta es, para entender si finalmente cumplimos con el objetivo, tenemos que entender primero cuál es ese objetivo. Porque después, primero tenerlo y segundo probarlo, porque si no es como yo estoy viendo un matafuegos ahora en la oficina. Ahora, ese matafuegos tiene una serie de instrucciones. Si yo cuando veo fuego me pongo a leer las instrucciones por primera vez, a ver, adivinen qué termina pasando. No morimos incendiados, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto de dar previsibilidad, previsibilidad, por eso se hacen simulaciones técnicas y por eso aparecen los famosos tabletop también, ¿no? Simulaciones para que los ejecutivos entren en ese escenario de presión de tomar decisiones en poco tiempo y evaluar la velocidad de las decisiones y qué tan asociadas o adecuadas están esas decisiones con lo que planificamos que tenemos que hacer. Porque si a vos te explican cómo pegarle a la pelota, no entendés cómo pegarle y meter un gol hasta que no pateaste varias veces. Entonces, muchas organizaciones están reposando excesivamente en el hecho de que porque lo tienen documentado, pulgar para arriba. Pulgar para arriba quizás para una auditoría, no muy exigente, pero Sí, para mejorar la capacidad de respuesta y recuperación, seguro que no. sí, es creer como que tengo la receta y me va a salir bien. No. Lo que nosotros buscamos de los controles a esos planes, a esos playbooks, a esos ejercicios, si se quiere, son los problemas que voy a tener para llevarlos adelante. En el control, en la prueba, en la simulación, en el ejercicio,
uno se quiere topar con esas problemáticas para descubrirlas y fixearlas y madurar ese proceso, ejemplificando tiempo en que se transfiere un dato, un log de un server a otro, cuánto me voy a tardar, dónde lo voy a transferir, si hago determinada query en mi 100, voy a romper todo, me lo puedo descargar a los logs, se lo puedo pasar al equipo de respuesta y en qué tiempos. Nosotros buscamos esos stoppers en los planes que solo se ven a la hora de llevarlos a la prueba, básicamente, porque todas las organizaciones son diferentes, hay diferentes entornos. ¿Y cómo sabemos que eso que está escrito no tiene ninguna dificultad a la hora de llevarse a cabo? ¿Cómo sé que me voy a poder conectar a determinado ambiente y hacer determinada query? Y eso va a ser un éxito. Y generalmente, en la mayoría de los incidentes, empezamos a encontrarnos con problemáticas para poder investigarlo. Y lo que tendremos que hacer es directamente pasar a la investigación, armar ese rompecabezas que nos va a ayudar a entender por dónde, cómo y cuándo el intruso ingresó a la red para saber dónde ir a corregir. Pero si todos esos controles no tienen sus pequeñas evaluaciones, es difícil que de primera vez nos salga bien ese plan. Es lo que decía hace un rato, tener la receta no garantiza el éxito del mismo, de alguna manera. Sin dudas. ¿De qué hablamos? Y esto fue un ya spoileado de cuando hablamos de resiliencia. Y al final la resiliencia la tenemos que tomar como la capacidad, y esto es un concepto de NIST, ¿no? Simplificado, pero viene de NIST, que es organizaciones con la capacidad de anticipar, de resistir, de recuperarse y de adaptarse a condiciones adversas. El concepto sigue, pero creo que con esto alcanza para ilustrar de qué hablamos, ¿no? Y fíjense que esto de anticipar se mapea con qué me puede pasar. Y la pregunta que ustedes se tienen que llevar como para responder, y esto es empezar a hacer un análisis de hipótesis o escenarios causales posibles de lo que puede pasar a la organización para entender qué es lo que no le puede pasar a la organización, qué es lo que ustedes no podrían tolerar, porque parte de la gestión de riesgos es determinar cuál es el apetito de riesgo de la organización. Y para entender cuáles de esos riesgos son con los que el directorio, los dueños, no están dispuestos a tolerar, hay que entender cuál es el impacto que ese riesgo tendría eventualmente si sucede, porque es muy fácil salir a decir, no, yo no quiero que me pase un ransomware. Nadie quiere que le pase un ransomware. Ahora la pregunta es, ¿ustedes saben qué le pasa a la organización si le pasa un ransomware? A su organización. No me hablen, no piensen ni respondan retóricamente, me cifran la información, me la divulgan. La pregunta es, el riesgo al final es la consecuencia de cuando eso se concreta. ¿Cuál sería el impacto financiero si ustedes no pudieran operar durante un día, 2 horas, 5, una semana? Y por ejemplo, son una organización de retail, te impacta muy distinto si el ransomware te cae esta semana que si te cae en la semana del hot sale o el Black Friday. Y eso es un escenario distinto, con una ramificación. Y eso tiene que ver con anticiparse, entender qué es lo que me puede pasar y todo eso que me puede pasar, qué es lo que no puedo permitir que me pase, ¿no? El resistir ahí tiene que ver con la capacidad protectiva. ¿Cuáles son los controles que voy a poner para tratar de escupirle un poco el asado al adversario y que no le sea tan sencillo, ¿no? ¿Cómo me recupero cuando me pase? Y cómo me adapto. Y que en donde el cómo me adapto es quizás lo más relevante para el negocio, el famoso BCP o el Business Continuity Plan, que lo que te permite al final es un plan para que lo que hace que el negocio sea un negocio, lo que producimos, lo que vendemos, lo que facturamos, todo eso siga funcionando aún en un contexto adverso, de incidente, de crisis, de lo que sea, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer esos conceptos de redundancia, esos conceptos de alternativas, pero no se puede implementar una redundancia o activar un proceso o un plan de continuidad de negocios si no entendemos cuáles son las operaciones críticas del negocio y el impacto que alguna de esas operaciones esté fuera y durante cuánto tiempo está fuera, ¿no? Y cuando hablamos de la capacidad de recuperarse, quizás en general siempre se habla de la estrategia técnica, ¿no? De la contención,
de la identificación, de la clasificación, pero hay todo un panorama que va por fuera de lo que los equipos de cyber o de TI suelen hacer, que tiene que ver con la parte legal y reputacional. Y ahí viene esta parte muy importante para el gobierno que hablábamos antes viene un medio y nos empieza a hacer preguntas porque salió un tweet. ¿Respondemos? ¿No respondemos? ¿Qué respondemos? ¿Quién responde? Sale un tweet, lo respondemos, lo negamos. ¿Quién? ¿El CEO puede hablar? ¿No puede hablar? ¿La gerente de operaciones puede hablar? ¿No puede hablar? ¿Tiene que hablar alguien de marketing, de comunicaciones internas? ¿Qué le vamos a decir a los medios? ¿Qué le vamos a decir a las autoridades? ¿Qué le vamos a decir a nuestros propios colaboradores en este contexto? Pues muchos también se enfocan en, bueno, hagamos el comunicado para cumplir con lo que, no sé, nos pasa mucho con empresas públicas que cotizan en bolsa y entonces tienen que reportar a la SEC en un plazo determinado. El reporte a la SEC es hermoso para poner en un cuadrito. Hacia adentro no comunicaron nada, entonces de repente el primer contacto con lo que sucede es un radio pasillo devenido de, después, mirá lo que reportaron y hacia adentro no sabíamos nada. Entonces empiezan a haber un montón de versiones distintas de los hechos y cuando hay muchas versiones de los hechos, ¿a cuál creemos? Lo que se pierde es la confianza, ¿no? Se Y empieza la a generar estrategia, el incidente dentro del incidente, como a veces suele suceder, digamos, exacto. por el no control del mismo, si se quiera, el no control adecuado del mismo de un inicio. Exacto, exactamente. Y la estrategia reputacional no es solamente hacia afuera, sino hacia adentro también. Y hay un caso que digo, lo puedo mencionar porque es un caso de estudio que sucedió en 2020, que es el caso de SolarWinds, por ejemplo. Y el caso de SolarWinds determinó a nivel interno que lo que ocurrió y cómo se gestionó el incidente repercutió mucho a nivel interno en donde tuvieron una fuga de talentos. Mucha gente yéndose por el impacto que tuvo el incidente puertas para adentro. ¿Por qué? Porque hubo un montón de repercusiones que no voy a entrar en detalle acá, pero que tienen que ver con déficits de comunicación y de gestión puertas para adentro del incidente. Y si no lo gestionamos puerta para adentro, ¿cómo lo vamos a gestionar hacia afuera? Y después la estrategia legal que tiene que ver con el hecho de que no hay hoy una sola organización que no maneje datos personales. Datos personales que no solamente son propios, sino también de terceros. Y cuando una empresa sufre un incidente, dice, bueno, pero igual, no sé, nos ha sucedido hasta que la víctima de un ransomware nos diga, bueno, a mí que me preocupa si lo filtran, si yo tengo todo en blanco. Bueno, el problema va mucho más allá sobre si tenés o no un desvío en la facturación. El problema tiene que ver con que hay un montón de datos que vos tenés alojados en tus sistemas que tenías el deber de cuidar debidamente. Y que te haya pasado no significa que no los hayas cuidado, pero sí tenés que ser transparente y por eso las normas prevén, y si no lo prevén las normas, se los aseguro que en los contratos que ustedes firman sí está previsto, porque hacemos incluir en las cláusulas de los contratos que gestionamos cláusulas de reporte de incidente que tiene que tener, en qué plazo, y muchas veces los plazos y lo que tiene que tener cada reporte no son los mismos. Entonces, adivinen quién tiene que hacer todo ese relevamiento contractual. Legales, porque para algo son el equipo de legales, no se lo vamos a encomendar a seguridad, pero seguridad o TI tiene que tener la capacidad de decirle a legales, mirá que este es un riesgo y el owner del riesgo sos vos, mi amor. Entonces te voy a pedir que vayas a revisar todos los contratos vigentes que tenemos firmados para entender en contexto de un incidente qué tenemos que decir. A quiénes sí, a quiénes no, quiénes son los clientes más críticos, qué plazos. Hay algunos que te pueden poner 24 horas y vos podés decir, no, eso es irrisorio. El acuerdo entre partes mediante un contrato es ley entre las partes. Lamento, hay que revisar las cláusulas, si no, ¿no? Uno puede discutir la ley, cambiar la ley, ¿no? Y el contrato es ley entre partes. Entonces, muchas veces termina pasando eso. Lo importante es entender qué, a quién, cuándo, cómo, ¿no? Y una cosa es las notificaciones a terceras partes, que son clientes. Otra cosa es a todos aquellos que tenemos un dato que pueden no ser clientes y pueden ser un prospecto. Le pasa mucho a equipos de marketing que en el CRM están plagados de datos de leads y que después, cuando se sufre una brecha, eso queda involucrado y no eran clientes, pero igual tenemos que notificarlo, ¿no? ¿A quiénes, en dónde operamos? Tenemos obligaciones con la Agencia de Acceso a la Información Pública en Argentina, estamos operando en Chile y se viene la nueva ley de protección de datos personales muy fuerte, en el mismo sentido de la regulación europea.
tenemos que cumplir con CCPA en Estados Unidos. Digo, ¿en dónde operamos para entender quién nos regula y qué tenemos que saber? Bueno, toda la parte regulatoria también tiene que, o con la parte de la estrategia legal también tiene que ver con la parte penal, porque al final somos víctimas de un delito. Y como víctimas de un delito tenemos que reportarlo a la autoridad. Y no es como, bueno, no, pero yo no, dice, igual no vamos a llegar a nada, ¿no? Porque o la justicia argentina, o la justicia de Colombia, o la justicia no importa de dónde, igual no pueden investigar porque estos grupos operan desde Rumania, Turquía, Ucrania, lo que ustedes quieran, ¿no? Y yo tengo 8 años de experiencia en cibercrimen, donde antes de hacer ciberseguridad investigaba este tipo de delitos, y lo que sí les puedo decir es que en contexto de gestión de incidentes, muchas veces la acción penal es la forma y una condición de la debida diligencia para demostrarle a terceros que fuimos víctimas de un delito y no es solamente un radio pasillo. Y les voy a poner un ejemplo concreto. Un cliente que sufre un ransomware muy poquito antes de tener que presentar declaraciones juradas al fisco. La información para presentar y armar las declaraciones juradas no la tenía. ¿Qué le decimos al fisco? ¿Mi perrito se comió mi tarea? No, le tengo que decir que fui víctima de un delito y que como consecuencia de esa indisponibilidad de la información no la presento, no es va a la voluntad, porque si no puedo tener un problema a nivel fiscal. Entonces, la acción penal es el elemento que a mí me permite decir, mira, fui víctima de un delito y esto es formal. ¿Por qué? Porque hay un delito de falsa denuncia, entonces se presume que nadie va a salir a denunciar cosas que no sucedieron, porque si no, puedes terminar imputado también. Entonces, todos estos condimentos empiezan a complejizar la cantidad de cosas que hay que hacer en muy poquito tiempo, ¿no? Y sobre todo, como para complementar, Jorge, pensar que si como acción preventiva hay seguros que activar, esas denuncias son esos accionables que justamente van a habilitar determinado presupuesto futuro, si es que hay que contratar un equipo, si es que hay que contratar tecnología, porque claramente en una investigación de incidentes, en la mayoría de los casos, se empiezan a ver más los faltantes para poder estar a la altura de si se quiere responder al próximo, si se quiere prepararnos mejor o si se quiere empezar a documentar cómo nos formamos de la mejor manera para lo que viene. Porque una vez que empezamos a levantar la mano de lo que nos pasó, vienen las preguntas. Y esas preguntas, en consecuencia, hay que estar preparados para poder darlas. No solo por lo que pasó, sino también cómo vamos a reconstruirnos a futuro, pero no por reconstrucción tecnológica, sino también de imagen. Es decir, de ahí en adelante tienen que empezar a cambiar las cosas seriamente en un montón de niveles. Y generalmente son todos esos niveles en donde tal vez nunca nos pusimos a pensar que tendríamos que haber puesto una estrategia de control, que tendríamos que haber puesto un equipo dedicado, que tendríamos que haber exprimido mucho más la tecnología de lo que lo hicimos, que tendríamos que haber delineado contratos por proveedores de mejor manera, porque al momento de ir a pedirle la máquina a un determinado proveedor para hacer un análisis, no lo podemos hacer porque eso estaba establecido y no podemos empezar a armar el rompecabezas y no podemos responder las preguntas. Entonces, en el siguiente ataque, ¿cómo nos vamos a proteger? ¿Nos protegemos de todo o nos protegemos de algo que sabemos que existió un desvío tecnológico y ese fue aprovechado por el malo? Está muy Porque... bueno lo que traes a colación, Lucho, porque además Ujú, parte de lo que es el plan de recuperación ante el desastre, el ciclo final en esta parte de la gestión tiene que ver con las lecciones aprendidas, ¿no? Que ahí aparece como post-mortem. Y es 100%. entender, esto que me pasó no me puede volver a pasar, y no significa que lo tenga que garantizar, pero sí la próxima vez tengo que estar un poquito mejor, ¿no? Si Ujú. tengo que tratar de no toparme 2 veces con la misma piedra, y si la pateo, que me duela menos. Esa es un poco la premisa de la mejora continua, ¿no? Que trae un poco Lucho a colación. Y fíjense cómo en general se piensa que gestión de crisis es todo hacia adelante. De la crisis, una vez que pasa la crisis, cómo se empiezan a activar cosas. Y acá lo que mostramos es, fíjense todo lo que hay que hacer antes de la crisis, porque para la crisis practicamos, nos preparamos, porque si no nos preparamos para la crisis va a ser mucho más crisis. De hecho, si nos preparamos para la crisis, no habrá tal crisis, habrá un incidente que será debidamente gestionado o una crisis contenida. Después, en el tecnicismo, nos ponemos de acuerdo más adelante. Pero es mucho más la tarea que se demanda a lo largo del tiempo en la proactividad para llegar al momento de la crisis, que vamos a llegar, esta es una aclaración, ¿no? Nos va a pasar eventualmente, más tarde o más temprano, que la cantidad de tareas que hay que hacer después de la crisis. La diferencia
es que la cantidad de tareas que hay que hacer a partir de que sucede el incidente son en un plazo muy corto de tiempo, con mucha carga de estrés y de intensidad, ¿no? Y de Mm, mucho desgaste de recursos, de tiempo, de estrés, de gestión de gente, de las comunicaciones, poco sueño, ¿no? Digo, eh, 3 de 4 jueves por mes, Lucho, tenemos un incidente. Entonces, bien, y sabemos el tras bambalinas, para quienes lo hayan vivido, no tenemos que explicarle nada, lo que implica la gestión de esa crisis y el desgaste de la crisis. Ahora, toda la preparación es un proceso mucho más largo. Perdón, tengo una cámara que me detecta unos zooms y me termina haciendo unas cosas raras. Eh, pero todo esto que aparece como el gobierno, el armar el vía, los backups, probar el backups, armar los planes, probar los planes, la estrategia de monitoreo, vamos a tener un 100, cómo registramos los logs, cómo los relacionamos, lo hacemos nosotros, lo hace un tercero, hacer el tabletop. La estrategia de resiliencia es todo el año. Y después, la gestión de la crisis se consolida en una semana muy intensa y 3 que se van diluyendo esa intensidad, pero que sigue con una intensidad muy superior a lo que es la habitual, ¿no? Entonces, tienen que pensar esto como, ¿qué tengo que hacer para que cuando la crisis me toque la puerta, yo ya esté vestido? Porque no te espera. Y con esto hablamos de qué es lo que hay que planificar. Y hay 3 planes muy conocidos, que es el de respuesta a incidente, el de continuidad de negocio y recuperación ante desastres, y hay un plan anexo que es el de cómo gestionar una crisis. Y acá un poco lo que hicimos fue un pequeño cuadro comparativo muy sencillo sobre cuál es el objetivo y cuáles son los involucrados para que vean que esto es transversal, ¿no? Y puede cambiar de organización en organización. ¿Por qué? Porque hay algunas, nos pasa con algunas empresas que tienen el equipo de respuesta a incidentes que encima tienen una activación para elevarlo a un comité que recién si ese comité decide elevarlo, entra a nivel ejecutivo. Pero puede que, voy a silenciar a alguien, ahí está. Pero puede que en una pyme promedio toda esa estructura no exista. Y entonces lo que empieza a pasar en pequeñas y medianas empresas es que hay muchos sombreros para pocas cabezas. Cómo gestionamos la crisis en una pequeña empresa es muy distinto que cómo lo hacemos en una corpo regional o multinacional, ¿no? Entonces, lo que se van a llevar del workshop del eco-training es un poco, bueno, cómo armar y cómo probar cada uno de estos planes. Porque el plan de respuesta a incidentes es más bien técnico y es, veamos si ejecutamos un ejercicio de seguridad ofensiva, cómo respondemos, a qué velocidad, afecta o no el negocio, se escala o no se escala. Esas son las cosas que queremos medir cuando probamos el plan de respuesta. Pero cuando probamos la recuperación, lo que quiero saber es cómo decide el directorio o los owners de determinados procesos, a qué velocidad, qué tan adecuado está a los planes que hay, si es que existen, y independientemente de qué tan adecuados están a los planes, qué tan adecuados están a lo que los terceros nos van a pedir. Reguladores, terceras partes, clientes, prospectos, sociedad, mercado, los medios, ¿no? Entonces, un poco lo que dejamos sobre la mesa es sobre qué vamos a trabajar en esos 2 días para que entiendan qué es lo que pretendemos que se lleven, ¿no? Y los que participen se van a llevar un poco el cómo armar estos playbooks adaptados. Vamos a tratar de hacer escenarios para decir, bueno, para tu empresa, vos de qué industria sos, qué tamaño qué tenés que considerar. Y la idea es que cada uno se lleve herramientas que pueda aplicar, ni bien sale del workshop. De nuevo, no es un workshop teórico, porque por eso estamos dejando un poco la teoría de lo que va a suceder del qué acá, que después profundizaremos para después dejarles el cómo. El VIA, el VIA para los que no estén familiarizados, el Business Impact Analysis. Y esto quiere decir, para llegar al VIA, tengo que tener otras métricas y entender cuáles de los riesgos que tengo mapeados son los que impactan mayormente en la operación. Y esto lo necesito para armar un BCP. La matriz RASI de quién es responsable, quién es el accountable, quién tiene que dar soporte, quién tiene que ser consultado, quién tiene que ser informado. Y esa matriz RASI se arma a nivel general en seguridad. Quienes ya estén en ISO o en camino hacia la ISO 27001 ya lo tienen que tener por un tema de gobierno. Y quienes no,
por lo menos pueden armar una para la gestión de la crisis. Quizás no tienen una matriz para todo lo que es la gestión del sistema de gestión de seguridad de la información, pero por lo menos para la respuesta tiene que estar claro, porque como Lucho decía antes, hay que tomar decisiones en muy poco tiempo y si no se practicaron, es muy probable que tomemos las que no son las más adecuadas, porque para eso está el plan, para que con el criterio obnubilado, ponía el ejemplo del piloto de avión, en ese momento, con todas las alarmas que te suenan, el avión que se te cae, el fuego en la turbina, tu juicio para tomar decisiones es mucho más endeble que cuando estás tranquilo tomándote unos mates en la oficina. Para eso es lo que un poco queremos dejarles, también cómo armar las simulaciones, cómo Mm. medir, porque necesitan mucha métrica en la parte previa. Después podemos medir en la respuesta o en la reacción qué tan bien nos fue, pero para eso Y también están las de hecho, simulaciones. ante la falta de medición, si se quiere, Jorge, un poco viene el hecho de cuán efectivo es este plan que tengo y en función también de la escalabilidad de la organización, pero digo, hay que medirlo y probablemente los primeros resultados nos asusten y vamos a ir madurando en consecuencia. Y viene de la mano de las simulaciones, tanto técnicas como ejecutivas. Tal vez lo técnico va a poner foco en esto de decir qué tecnologías son las más críticas que yo tengo que cuidar para saber qué determinados componentes de logs existen ahí y me voy a quedar tranquilo de cuando los vaya a querer utilizar, me van a ayudar a responder si se filtraron o no. Por ejemplo, eso es lo técnico y la simulación más a nivel ejecutiva va a buscar poder tomar esas decisiones, como bien decía Jorge, pero ¿en función de qué? De los datos que los equipos técnicos me traigan. Y si vamos de la mano a los datos técnicos o a la información, si no existen esas tecnologías que resguarden esos datos, que resguarden esos logs, no vamos a poder entregar información al comité ejecutivo para que tome esa decisión de negocio. Con lo cual, por eso es lo que decíamos, fíjense cómo escalonadamente empieza a depender una cosa de la otra, y donde empieza a fallar al principio y muy probablemente al final vayamos a tener problemas para responder ante eso. Y estas simulaciones invitan un poco a eso, ¿no? A toparse con esas problemáticas, a generar esos escenarios incómodos para que podamos salir y gestionar ese playbook o esa respuesta lo más sano posible, digamos, para continuar la recuperación, ¿no? Que buscamos. Sin duda, y de hecho un gran desafío que cuando gestionamos crisis con Lucho, que tiene Lucho, es la métrica de la telemetría que él tiene también hay empresas en donde nos encontramos que no registran logs. Entonces, ¿cómo reconstruyo un forense? ¿Cómo reconstruyo un hecho si no tengo de qué agarrarme? Y el dato, acuérdense, el dato mata al relato y es lo que nos permite salir un poco del terreno de la asunción y yo creo que me pasó tal cosa y entiendo que me entraron por acá. Y entonces muchas empresas lo primero que quieren hacer en un contexto de crisis es hagamos un pentest para ver qué vulnerabilidades tenemos. No, no, el pentest nos va a ayudar a mirar hacia adelante. Ahora, el forense nos permite reconstruir hacia atrás. ¿Cuándo? ¿Cuándo entraron? ¿Cómo entraron? ¿Hace cuánto están adentro? ¿Por dónde ¿Siguen se adentro? movieron? ¿Siguen o no Siguen adentro? adentro. Bueno, nos pasó con, bueno, una que estamos gestionando de hecho ahora, los dos, que de un fin de semana para el otro volvió a pasar exactamente lo mismo, con lo cual te da la pauta de que siguen adentro, ¿no? Entonces, o qué dejaron. S- Recuperé un backup y el backup estaba comprometido también. Bueno, son algunas de las cosas que hay que empezar a medir. Y después también, considerando que el rol de seguridad cuando pasa de la respuesta al incidente hacia la gestión de la crisis, en realidad es asistir en la toma de decisiones de otros. Y entonces, uno lo que tiene que poder es mostrar los outcomes de los pros y los contras de cada decisión. Y hay muchos que no reposan sobre nosotros porque cada uno es un asesor de quien es el decisor final, que muchas veces es el dueño, el CEO, etcétera. Por ejemplo, primera pregunta típica, negocio, no negocio, interactúo, no interactúo, pago, no pago. Y aunque el playbook de la consultoría básica nos ponga a todos a decir la recomendación es no pagar, hay organizaciones y determinados contextos en donde pagar no es una decisión, sino quizás una necesidad. La moneda que tiras al aire deseando que caiga del lado en donde la información te la devuelven y no la filtran, porque si no, te quedas sin negocio. Entonces,
Una cosa después es lo que dice el manual que está bien hacer y otra cosa y otra realidad es lo que la empresa tiene que hacer. Y cuando uno da sugerencias en base a un manual, se pierde de lado el contexto de la realidad y puede tomar muy malas decisiones o guiar a una muy mala toma de decisiones. Y les pongo un ejemplo muy concreto. En el marco de un incidente, estoy en la mitad de un board y obviamente todas las métricas de todos los reportes internacionales de el costo promedio de un data breach que cuesta 10 millones promedio en los Estados Unidos, tienen que ver, o en Europa, tienen que ver con el costo regulatorio de la sanción que te ponen por GDPR quizás en Europa o por CCPA en California. Ahora, si yo hago un análisis de probabilidad, impacto de que en Latinoamérica en general o en Argentina en particular te impongan una sanción y hago una cuantificación de la potencialidad de esa sanción, no solo la probabilidad, sino de la cuantía de la sanción, ¿qué le tengo que decir al directorio? Porque la regulación existe, pero ¿cómo impacta en el negocio para que tome una decisión? Y la decisión quizás no esté alineada a lo que la regulación manda, pero las empresas, acuérdense que en ciberseguridad estamos para proteger el negocio. Y si no hay negocio, no tenemos nada que proteger. Y muchas veces las empresas no nacen para cumplir. El ideal es cumplir. A veces tenés que no cumplir con una regulación porque es tu forma de sobrevivir. Y en un incidente, el objetivo no es portarse bien. El objetivo es sobrevivir y seguir y poder levantarse y seguir jugando. Y muchas veces, por hacer todo lo que el manual dice que hay que hacer, no puedes prosperar. Por eso hay una métrica de que más o menos el 60% de las pequeñas y medianas empresas que sufren un ransomware no es que les cuesta más caro, es que no se levantan, es un knockout. Esto quiere decir dejan de operar porque el costo asociado a la gestión indebida de la crisis es tan alto que es muy difícil de pagar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a guiar en esa estrategia legal de comunicaciones, etcétera, etcétera? Es algo que quiero que se lleven. Y cuando hablamos de medir, estas son algunas de las métricas que se van a llevar. Y fíjense que son un montón. Y algunas son fáciles de calcular y para muchas son condicionales, ¿no? O correlativas de otras que tenemos que tener antes. ¿Cuál es, cuál es el tiempo promedio que tengo para detectar? ¿Cuál es el que tengo que tener como objetivo? Y para saber cuál es el que tengo que tener como objetivo, primero tengo que saber cuánto me cuesta, ¿no? El CPMD que aparece ahí en la columna a la izquierda, ¿cuánto es el costo que me cuesta por minuto estar fuera? O por hora, o por semana, o por día, ¿no? Que son después más fácil de calcular una vez que uno tiene por minuto. Porque te pasa mucho que te vas a un directorio y decís, ¿en cuánto tiempo te querés recuperar? ¿No? Nosotros tenemos que estar activos de nuevo en 2 horas. Ok, digo, todo lo que tenés que hacer para recuperarte en 2 horas de que te sucede, te cuesta tanto. El costo de quizás la inversión asociada a disminuir tu capacidad de respuesta a ese tiempo puede que supere el costo del incidente en sí mismo. Y en ese caso, estamos sugiriendo la toma de una decisión de negocio incoherente en sentidos financieros. Y adivinen quién nos va a aprobar o no el presupuesto. Finanzas. Y cada vez más piden un poquito un análisis de retorno de inversión y de entender un poco la razonabilidad y la proporcionalidad de las cosas que vamos a hacer. Porque si no, terminamos con equipos de seguridad pidiendo un montón de cosas y equipos de administración, compra, finanzas negando un montón de cosas por este gap en la comunicación que hay. Y ese gap, ellos no van a aprender de ciberseguridad, con lo cual nosotros tenemos que aprender a traducir los riesgos de ciberseguridad a riesgos de negocio y el riesgo de negocio no se mide en vulnerabilidades, se mide en impacto financiero. Por eso aparecen estas métricas de magnitud de la pérdida. Son todas métricas que salen de la metodología FAIR, que es una metodología de cuantificación de riesgos, con la que trabajamos mucho. Entonces, un poco lo que les queremos dejar es cuáles son las métricas que les conviene a ustedes construir para que en el momento en el que tengan que tocar la puerta para pedir presupuesto para algo de esto, bueno, lo puedan conseguir, ¿no? Entonces, un poco
de lo que va a ir la mano en este webinar. ¿Por qué? Porque al final, en este training, perdón, porque al final, como dijimos al principio, la pregunta no es si nos va o no nos va a pasar, la pregunta es cuándo y cómo vamos a reaccionar. Y lo importante que tienen que saber todos es que hoy ya el mercado, los reguladores, las autoridades, los terceros, ya no es como el meme de los Simpsons de Nelson diciendo, jaja, te pasó, porque le pasó a todo el mundo. Entonces, hoy ya no te miden por si te pasó o no te pasó, sino cómo reaccionaste cuando te pasó. Y las verdaderas historias de terror tienen que ver con la gestión indebida de una crisis hacia los terceros y hacia adentro, que es lo que termina profundizando el impacto de lo que nos pasa cuando nos pasa algo de todo esto, ¿no? Eso es un poco lo que queríamos compartirles hoy como un preview para dejarle algunos minutos de preguntas o algo que quieran hacer. Lucho, no sé si vos querés agregar algo más. No, agradecerles también el tiempo en que se quedaron. Tenemos varias historias de incidentes que vamos a recorrer en los workshops, pero con el fin de ejemplificar cómo actuar ante determinadas situaciones y cómo las preparaciones pueden ser útiles antes del desastre y cómo ese desastre se puede minimizar justamente de alguna manera preparándose, valga la redundancia, con lo cual les vamos a querer transmitir todo nuestro conocimiento en ese sentido, con historias reales que han sucedido, con aprendizajes o lecciones aprendidas que nos hemos llevado y bueno, agradecerles también, los esperamos. Y bueno, creo que si tienen preguntas hay un espacio para poder hacerlas. Exacto, sí. Si quieren ir dejando preguntas, pueden hacerlo en el chat. Veo Eh, algunas en el chat, veo de hecho. No creo que nos alcance para todas, pero voy a ir al ping-pong. Los incidentes están regulados por la justicia. Los incidentes están regulados por la justicia, primero porque muchas veces, no todos los incidentes son un ciberdelito, pero como son ciberdelitos, muchos están contemplados por el Código Penal, tanto en Argentina como en el resto de la TAMI a nivel global, desde la perspectiva de cibercrimen y desde la perspectiva de la respuesta, la recuperación y todo lo que es resiliencia. Las normas y las normas voluntarias también, ergo estándares, ISO, eh, y otros que son auditables, como TISATS, como PCI, etcétera, todas contemplan dentro de sus controles que están mapeados contra NIST en las capacidades de respuesta y recuperación. Así que si no te lo exige una norma puntual, te lo va a exigir algún proveedor, algún auditor, algo. Así que la justicia entra en la parte de cibercrimen y en la parte quizás de protección de datos personales en cuestiones administrativas, pero después, si lo llevo a, es obligatorio por negocio porque te lo van a pedir otros. ¿Alguna otra que vos veas, Lucho? Ni una ¿Quién iba? marcada respecto aquí. ¿Cómo manejar la tensión entre responder rápido a un incidente y volver a levantar backups, etcétera, la recolección de evidencia para ser un forense? Es interesante porque justamente el hecho de que todo esto tiene que estar preparado con anticipación. Hay charlas que hay que tener con los equipos antes de que suceda para que vaya de alguna manera orquestándose esas acciones. No nos dejamos ganar por la presión de esa recuperación si primero no podemos conservar los datos, con lo cual mientras más rápido obtengamos, colectemos los datos, porque hay sincronización con los equipos, no va a haber ese desentendimiento de ¿qué me pedís? ¿Por qué me lo pedís? Estamos en una situación de crisis, con lo cual tiene que haber una charla previa para que se dé cuenta de que tiene que actuar en consecuencia. Mientras más rápido recupero los logs y los analizo, más rápido disponibilizo los ambientes para la recuperación del mismo y se pueden reutilizar y avanzar en consecuencia. No sé si respondí, pero cualquier cosa, Manuel, me lo decís. Si no, me contactás y lo profundizamos. Obvio. Deja tu LinkedIn, Lucho, en el chat y mientras yo respondo la última antes de darle a Mora la palabra, que me parece re interesante que lo traiga a colación, que es dentro de la parte proactiva debería estar lo de los planes de awareness. Si hay algo que nosotros hacemos y fomentamos es el tema de cambio cultural en seguridad, ¿no? Y eh, es muy difícil que todo esto suceda, ya se dieron cuenta que es una cuestión transversal, si la organización no es consciente de cómo la afecta y cuál es el rol de cada área. Entonces, no sirve de nada hacer una matriz RACI diciendo por qué, qué es lo que cada uno tiene que hacer, si cada una de esas personas o esas áreas de negocio no entiende por qué es importante que lo haga y cuál es su rol y responsabilidad como owner de un proceso o de un riesgo, ¿no? Entonces, empieza, de hecho,
cuando preparamos planes de cambio cultural, siempre pedimos que empiece desde arriba, porque en compliance se usa mucho algo que es tone up the top, y esto quiere decir la mejor forma de liderar es mediante el ejemplo. Si no logramos que la dirección, los ejecutivos, los dueños sean conscientes y entiendan la importancia que esto tiene para ellos y que no es un capricho de TI, tecnología o ciberseguridad, todo esto que ponemos y de lo que vamos a hablar no va a tener ningún sentido porque nada va a avanzar, ¿no? Así que creo que ya estamos por pasarnos de tiempo o ahí en breve, así que le paso a Mora. Yo les dejo de todos modos mi LinkedIn también en, en el chat por si me quieren pedir algún reporte de las métricas o tienen información adicional. Y cualquier duda adicional también las vamos a ver en el training, ¿no? Así que tenemos 2 días ahí para los que se quieran anotar, como para repasar esto y no solo repasar, sino pasarlo a la práctica. Todo esto que escuchamos, ¿cómo se hace? Buenísimo, buenísimo, Coqui, Luciano, muy interesante el webinar. Como bien dijo Coqui, si quieren seguir aprendiendo sobre el tema, pueden reservar su lugar al training, que va a ser el día 17 y 16 y 17 de octubre. Así que por ahí les vamos a estar dejando el link para que vayan a conocer más información sobre este training y sobre toda la oferta de trainings para este año. También veo que Nadia dejó el mail capacitación@ecoparty.org si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. Así que, bueno, muy, muy interesante. Muchas gracias, Coqui y Luciano. Ahora vamos a pasar a hacer el sorteo de las entradas, así que no se vayan todavía. Voy a compartir pantalla y vamos a ver los ganadores. A ver. Vamos a compartir acá. Bien, perfecto. 393 en total. 393, tremendo. 393. Hoy, tengo que marcar acá. 5 ganadores. Voy a poner 3 suplentes por las dudas. Que algún ganador no esté. Así que vamos a darle comenzar. Bueno, un poco de suspenso ya que está con la cuenta Suspenso. regresiva. A ver. Bueno, ahí están los ganadores. No sé si hay alguno por acá por el chat. Igualmente, quédense tranquilos que después los vamos a estar contactando por mail. Así que, nada, ahí tenemos los ganadores. Y también tenemos los suplentes por las dudas. Así que, bueno, excelente. Felicitaciones a los ganadores de las entradas. Esperen que vuelvo a la reunión. Ahí va. Em, Así que bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Felicitaciones a los ganadores. Muchas gracias, Coqui. Muchas gracias, Luciano. Tienen todos los links necesarios para inscribirse al training, para comprar las entradas de la ECO, para todo, todo a mano, para seguirnos en redes. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo EcoParty webinar. Estén atentos a las redes que por ahí vamos avisando todos. También a nuestro canal de YouTube, que por ahí también estaba el chat, así que mañana ya va a estar subido ahí, lo vamos a compartir en redes, así que si quieren volver a verlo, enviárselo a algún colega, amigo, a quien ustedes quieran, así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la ECO si no nos vemos antes. Gracias Así a que todos muchas por gracias a conectarse y Gracias a todos. quedarse hasta todos. tarde. Hasta luego. Chau, chau. Buena Adiós. semana.